Parte 5. Pilar socioeconómico. Economías para la vida. En este momento queremos hablar de las formas de economía que nacen para los territorios y sus habitantes. ¿Cuáles han sido históricamente las formas de economía campesina que han sostenido los territorios? Bueno, sí. Y lo primero es que aquí hay una ruptura. Una ruptura es que yo, Guillermo Castaño Arrila, eh, el concepto del pensamiento mío está sujeto a un pensamiento que llamamos científico, ¿no es cierto?, de la ciencia. Y hay entonces una discusión si el materialismo histórico y el materialismo dialéctico son ciencia. Entonces, eso que fue la tesis de grado de Bachito, y que se la volvieron y volvió otra vez, la presentaba y armamos la camorra y todo, hasta que al final, pues yo creo que aburrido se la aceptaba, ¿no es cierto? Entonces, ese esa relación es la que en mi pensamiento es determinante. Y es determinante es porque yo recibí influencia de mi abuela, que era él. Mi abuela, la abuela era de origen alemán. Teníamos en la casa, tenemos parte de la biblioteca de ella, ¿no es cierto? Eh, entonces, la comprensión mía desde pequeñito fue el materialismo dialéctico y el materialismo histórico. Yo no tuve complicaciones para, para pelearme cosas porque no, porque si ella pecaba así, ella eh, y bueno, y también pues yo alcancé a conocer así mi vago el padre de ella, Julio Riste se llamaba, y ellos vinieron de Alemania traídos por los ingleses, eh, y los trajeron artesanos. Ellos eran artesanos en un pueblito alemán que se llama Clausta, artesanos de cianuración, de los procesos de amalgamación del oro. Eh, ellos se intoxicaron y se morían. Entonces era prohibido traer ingleses a, a hacer el oficio aquí. Entonces iban a Alemania y en Alemania conseguían los artesanos que los traían para acá. Entonces ellos eran primos entre ellos, los Richter y los Garner, o sea, primos entre ellos. La historia fue, la historia fue contada en que los Garner se asimilaron a los ingleses, no tuvieron mayores problemas. Desde un principio era otro pensamiento, ¿no es cierto? Y entonces él se puso del lado de los mineros, del lado de los negros de Guamal, de allá de Río Sucio, toda esa sociedad donde se les impedía que el criollato, por ejemplo, tuviera derecho a minas, sino que las minas que iban apareciendo eran para los ingleses porque teníamos una deuda muy grande con ellos y había que pagársela primero que todo. Y bueno, y la rebelión de los artesanos, todo ese periodo histórico antes, eso es de la época de Melo para acá, pues, esas son las raíces de esa lucha de los artesanos. Pero bueno, entonces, lo que yo quiero clarificar es que yo pienso desde desde ese espacio. Para mí, la naturaleza se entiende desde la visión del materialismo dialéctico. Y la sociedad se entiende desde la visión del materialismo histórico. Y esos dos son los dos campos que, que yo manejo. Yo no conozco otros componentes pues, que me digan es que en vez de esto está esta otra cosa, ¿no es cierto? Yo entiendo y yo enseñé en la Universidad Tecnológica recién creada la Facultad de Medicina, enseñé en ese momento se llamaba antropología comunitaria,
porque la facultad, la primera definición de la Universidad Tecnológica de Medicina fue medicina comunitaria. Pues fue el primer nombre que tú. Y entonces ahí se me permitía eh, manejar ese componente. Entonces, yo lo que quiero señalar con esto es que nosotros en el proceso después histórico, por ejemplo, del movimiento ambiental, asumimos como base para entender lo ambiental eh, el materialismo dialéctico y el materialismo histórico. La definición es clara, ¿no es cierto? Y la sociedad transita de unos estadios muy atrasados, que son la categoría de cazadores, recolectores, hasta los momentos más avanzados que tiene que es lo que ahora está pasando en el mundo. Ahora la sociedad más avanzada que hay, pues es la sociedad china. ¿Y qué es la sociedad china? Es una sociedad socialista. Que allá hay capitalismo, sí, claro. En China hay capitalismo porque allá no se da el tránsito de decir ya somos socialistas todos. China está construyendo su socialismo. Y el socialismo de China es según China. No el socialismo según la antigua Unión Soviética, ni el socialismo de Vietnam, no, es el socialismo de China, donde, por ejemplo, hay una presencia de capitalista que tiene presencia en la sociedad china y que, por ejemplo, toda la propuesta tecnológica, el uso más avanzado de procesos de tecnología que tuvieron o tienen todavía los norteamericanos, se trasladó a China con, con la construcción de la China actual, ¿no es cierto? Entonces no es que estos borraron esto y se adueñaron de, de las técnicas y las tecnologías de los gringos, ¿no es cierto? Y ahora entonces ya pues hasta los microchips ya queda una de las peleas grandes que había porque pues, los compañeritos que tenían el control de la producción de microchips estaban bajo la tutela de la propuesta norteamericana, ¿no es cierto? Y estaban entonces allá, pero ahora, toda hoy en día ya eso no es, ya ellos eh, saben hacer otros oficios. Para eso se tuvieron que llevar muchas de las cosas de aquí, llevárselas para allá para aprender a hacer los oficios, ¿no es cierto? Desde el punto de vista de la ciencia. Yo creo, yo creo firmemente que la humanidad va para formas de organización económica superiores. Nunca vamos a volver a ser cazadores de colectores, ni a ser esclavistas, ni a ser monarcas. Por eso a mí me parece tan chistoso. O sea, la existencia de las monarquías en Europa, ¿no es cierto? La humanidad haciendo todo lo que ha hecho la humanidad para, por lo menos, desarrollar el capitalismo, que por lo menos desarrollen el capitalismo. Y desarrollando el capitalismo, no es que se borre, se deje como una parte de la historia la monarquía, ¿no es cierto? Eso fue un periodo de la historia de la humanidad, pero no quiere decir pues que es el periodo más avanzado de la historia de la humanidad. Entonces, desde ahí está la respuesta que yo puedo darte en el sentido de que yo creo firmemente que la sociedad cada vez avanza más, y en la medida que vaya avanzando más, va borrando la exclusión, la segregación, cantidad de cosas que eran normales en los periodos anteriores, y que cada vez estamos más cerca ya de procesos que nosotros no podemos forzar. Lo más absurdo del mundo, así como es absurdo decir
que un señor de Madrid vendía todo lo que tenía, todo lo que tenía para venirse en un barco que viene de España y que se maneja 3 meses navegando y llegaba a un sitio y cogía por un río que es el Magdalena, el río Cauca arriba, y llegaba a otro sitio y en ese sitio que llegaba cogía, navegando en ese río, cogía pues o una mula o algún elemento para trasladarse aquí donde estamos nosotros. Y, y llegando aquí se lo comían los picados. Ese es un cuento que me lo tienen que volver a contar para creerlo, ¿no es cierto? No son cosas de lógica, ¿no es cierto? Y si hubo un desarrollo de hispanidad o de las potencias pues que tuvieron que ver con nosotros aquí y desarrollaron una economía, una forma que se conoció como la encomienda y después la hacienda señorial. Todo este proceso construido aquí también con la presencia de una sociedad que no era la sociedad de nosotros, pero que nosotros no podíamos excluir. Nosotros no, nosotros tenemos que aceptar que nosotros somos crisol de los pueblos originarios. Después fuimos crisol con los compañeritos de España, vinieron todas las herencias de los celtas, los germanos, los iberos, los moros. Todo eso vino con ellos. Eso, eso no fue que dame pues con esto, no. Eso vino por ahí. Entonces, esa es una apreciación que nosotros hemos, y digo nosotros porque somos los que tenemos que ver con el movimiento ambiental hoy en día, con un pensamiento que se llama la agroecología de los pueblos, que es decir, que los pueblos son los que hacen la agroecología a, a través de sus culturas locales. Cada cultura local tiene una forma de alimentarse, tiene una forma de transformar esos alimentos, tiene una forma de sanarse, tiene una forma de construir herramientas, una forma de generar vasijas. Todo esto lo hace cada cultura, ¿no es cierto? Y nosotros no tenemos pues la idea de que llegamos a un sitio y borramos todo, ¿no? Todo lo contrario. Hemos sido el resumen de esas culturas. Y entonces la canción nuestra es muy valiosa del pueblo originario, pero también está la canción del africano, pero también está la canción del español, pero también está la canción, ¿no es cierto? Es decir, la, la- esa relación de carácter crisol, que es el que prácticamente nos lleva a la propuesta de la agroecología de los pueblos, es por eso, es por el reconocimiento del otro. El otro es paz, y nosotros no podemos, ni vos, ni yo, ni ninguno, mi, esa es la línea de mi abuela alemana, ¿me entiendes? Pero yo tengo una abuela en Vera, una abuela en Vera aquí de los castaños, de aquí de un castaño de la Carmencita, un castaño de la Carmencita que el papá de él se enamoró de una compañerita en Vera que lo pasaba de la cuenca del lado de allá, al lado del río llamado de la Vieja, allá, y lo pasaba aquí al otro lado de Alcalá, de Alcalá no, ¿cómo se llama ese pueblito? Pueblito de ahí lo pasaba a Montenegro, y entonces se enamoró de ella, de la hembera, y se casó y lo echaron de Buga. Tengo entendido que lo echaron de Buga porque le había cargado con una hembra y pues, nosotros somos pueblos crisolos, nosotros no tenemos ningún elemento para ser arios puros. Esa, esa es una historia que nos cuentan, pero que no es. Sí. Entonces,
Bueno, entonces la síntesis de esta partecita es que el cerro más importante que nosotros tuvimos en esta zona, uno de los cerros más importantes, se llamó Cerro Calarcá. Cerro Calarcá. Hoy en día se llama el Alto del Oso y queda al pie de Barcelona Quindío. Ahí, ese cerro que hay ahí, donde está el centro de Fortalecimiento Campesino Cacataina. Ahí está ese centro. Y hay escuelas campesinas de agroecología ahí, en ese sitio. ¿Y por qué era el más importante? Pues porque por ahí cruzaban 9 caminos, 9 caminos de pueblos originarios. Todavía no estaban pues las carreteras ni los caminos de herradura, sino 9 caminos, 9 huellas de camino de nuestros antepasados. Entonces, un sitio por donde se encuentran 9 caminos tiene que ser uno de los sitios más importantes. Y entonces, quien ordenaba ese espacio, el cerro se llamaba Calarcá, Calarcá, Cerro Calarcá. Y entonces el que ordenaba ese espacio se llamaba Cacique de Calarcá, como el cacique de Funza, o el cacique de otra parte, que son los cerros los que le daban el nombre, los cerros. Y soy de este cerro, porque no estaban ni los Restrepo, ni los Boteros, ni Cartagio, ni nada, sino el indicador de nosotros era el, y el cerro era el que me protegía y el que me quería, o también el que me castigaba, ¿no es cierto? Todos eran elementos que estaban dentro de la conducta de nosotros, en ese periodo de la vida de nosotros, ¿no es cierto? Desde su mirada, maestro, ¿cree usted que estas economías campesinas se han logrado recuperar después de haber sido afectadas por el conflicto armado en Colombia? Pero primero, que existe, es decir, en este momentico existen expresiones avanzadas de la economía que alguien puede ubicarlas como la economía de mercado. eh, ca- por ejemplo, el caso de, de la Universidad Tecnológica de Pereira, el mito de ella es la agroindustria. La agroindustria. Eso existe. Pero así como existe, señor, que hacen y hablan de agroindustria, existe todavía Nucamacú. Todavía no lo han acabado. Solo los han acabado, han bregado a acabarlo, pero no los han podido acabar. Y lo han bregado a acabar no solo fue fisiológicamente, sino sacándolos de allá y dándoles otra categoría. Pero existe. Los Nucamacú nuestros son cazadores recolectores. Yo viví hace 25 años. Yo era el encargado de un proyecto que era agroecología. Ellos tienen, y en ese momento histórico tenían un peso muy, muy grande de iglesias protestantes. Entonces hicieron relaciones con la iglesia católica en la Orinoquía. Y entonces fuimos a ver qué podíamos hacer. ¿Por qué? Porque habían dos pueblos. Uno era de cazadores recolectores, que eran los Icuanes, o son los Icuanes, todavía hay Icuanes. Y el otro era agricultores ganaderos, que eran los Piapocos. Y estaba la amenaza para acabar con todo eso, que era el esmeraldero Carranza, comprándole a, a los cabildos, comprándoles la tierra que no la podían vender, estaba, y montando toda una propuesta paramilitar allá. Entonces, en ese momento, estamos hablando de hace 30 años, 60 años, la agroecología empezaba a ser
Entonces ya parte, en Europa, pues tanto que ellos crean la estructura pues para hacer agroecología. Inclusive es antes, bueno, no, paralelo con el surgimiento de la agroecología en el INCA, en el Instituto Mayor Campesino de Uber. Paralelo con eso está pasando lo de Suiceyo. Entonces, la discusión estaba cómo hacemos para que los sicuanes se vuelvan, ¿verdad?, agricultores y ganaderos. Es decir, la respuesta era casamos los sicuani con las mujeres que a poco, que son agricultoras, que son ese periodo a mí me parece que es muy valioso comprenderlo, porque eso, por ejemplo, es lo que no se ha comprendido aquí en nosotros, con relación a los emberas. Los emberas son fundamentalmente cazadores, recolectores. Les dan las tierras en Calarcá y Córdoba, y lo que hacen ellos es alquilar las tierras para los ganaderos, para que los ganaderos tengan su ganado ahí, ¿no es cierto? Desconociendo totalmente. Bueno, y entonces se vuelve lo peligro, pues, que dicen ellos que es fijo porque son ladrones, porque ellos no tienen el concepto de propiedad privada, pues. No es que eso fue en esa época que no, hoy en día sí. Entonces, lo que yo pienso es que hay que, por eso la agroecología asume lo cultural. Sin ese enfoque, las cosas no pueden ser. Ellos comprar la tierra para traerlos en Vera y meterlos en Talaracá o Córdoba, eso no es el problema. El problema es quiénes son ellos. Y para quiénes son ellos son una cultura. O sea, eso mismo pasa en la historia de nosotros. Nosotros somos una sociedad rural campesina. Una sociedad rural campesina que hemos vivido diferentes periodos históricos, que no se nos ha permitido ser sociedad, no se nos ha permitido siempre, la sociedad rural campesina es marginal y es vista como atrasada, como atrasada. En ese caso, lo que hay que hacer es que el campesino aprenda técnicas agrícolas y técnicas veterinarias que le permitan avanzar, ¿no es cierto? Entonces, esa es la agroindustria, es de la agroindustria. Y él no va a avanzar, pues, porque es que desde el punto de vista de su lógica, hay una lógica rural campesina, que tiene una cultura rural campesina. ¿Sí? Usted ve todavía en barrios de Pereira, de Cuba, del barrio Cuba, usted ve campesinos que tienen cerdos y que tienen gallinas, porque tratan de conservar porque no hay ningún reconocimiento de de las culturas rurales campesinas. Por lo tanto, no existe, por ejemplo, una, una racionalidad que se comporte de acuerdo con eso. ¿Ver? Cuando un antropólogo famoso desde el punto de vista de la UNAM de México, Enrique Dett se llama, eh, en un discurso que él habla de las racionalidades. Entonces, él dice que nosotros vivimos diferentes racionalidades, pero la más excluyente es la racionalidad del mercado convencional, ¿ves? Porque usted es capaz de hacer lo que tiene que hacer sin ningún atisbo de nada, o usted desaparece, ¿cierto? Porque hay quienes producen el maíz más barato de lo que usted puede producir el maíz, ¿sí?
inclusive llegan hasta a subsidiarlo para que usted, si es agricultor de los Estados Unidos, no pierda la producción de maíz. Entonces, la sociedad rural, y en el caso específico de nosotros, la sociedad rural campesina, vive de esa contradicción. Es la contradicción permanente entre el valor de la producción de su sociedad, porque es que es una sociedad. Yo te mostré ayer un texto que publicaron las escuelas campesinas de Risaralda, pero yo te llevo y vemos textos, publicaciones de escuelas campesinas de Quindío, de Tolima, es decir, los campesinos y las campesinas no son solo los productores de alimentos, porque siempre nos sale con ese cuento de que es que el día que se acabe los campesinos y las comunidades, ¿de qué vamos a tener de las ciudades? ¿Cierto? Pues ese es el cuento de quiénes somos los campesinos. Yo soy campesino, yo soy campesino. ¿Campesino de qué? Una familia campesina que llegó en, no, en 1876 a la Florida. Ahí llegamos nosotros de Sonsón, campesinos de Sonsón. Llegamos ahí. Entonces, pero esa sociedad el borrada frente a la. Entonces, la agroecología, al buscar cómo se construye, cuál es el núcleo básico, y por eso es el valor del concepto de núcleo básico, cómo se construye esa ruralidad. Entonces, partimos de esos 4 componentes. Hay una construcción de lo biofísico, hay una construcción de lo histórico-cultural, hay una construcción de lo socioeconómico, y hay una construcción de lo político. Y en la construcción de lo socioeconómico hay unas etapas que la sociedad forzosamente tiene que asumir. No puede saltárselas, pues, ¿no es cierto? No puede decir, por ejemplo, no nos importa si China o algún día hubiera dicho, a nosotros no nos importa desarrollar el capitalismo en China. Entonces, ¿para qué vamos a traer multinacionales gringas a meterlas aquí a que nos enseñen a hacer equipos y cosas de. No, nada. Ahí está la esencia pues, la base de la economía. La base de la economía rural campesina es una base que tiene elementos de esos 4 componentes en la construcción de ellos como sociedad. Y pensando en el presente, ¿qué podríamos hacer hoy para fortalecer las economías campesinas y locales? Esa es la tarea de recuperarlo. Y asumiéndolas como usted tuvo un libro con los campesinos y las campesinas de Pereira, Santa Rosa, Apía y La Sella. Eso. Si eso lo valoramos, si ese libro lo consideramos como parte de la existencia de una sociedad rural campesina, nos permite otra dimensión ya de los campesinos y las campesinas. Ya no solo son los que producen el plátano, la yuca, nosotros tenemos una cartilla de plantas medicinales hecha por 4 grupos de mujeres diferentes de Calarcá, Tijao y Corto, recuperando todos los saberes sobre las plantas medicinales manejadas por ellos, ¿cierto? Si usted coge esa cartilla, lo primero que fueron fichas revalorizadoras de saberes. Usted, a través de la Escuela Campesina de Agroecología, la sociedad rural campesina sabe que sabe, porque nadie le ha dicho al revés. ¿Qué le han dicho? Usted no sabe nada. Usted mata a los hijos
al colegio y a la escuela para que nosotros los profesores los eduquemos, ¿no es cierto? Porque ustedes no saben nada. Es decir, eh, y el padre campesino o la madre campesina de lo mismo, ¿cierto? Y mi hijo vaya a la escuela, estudie para que no sea una arrancayucas como su papá, o no sea una lavadora de ropa como yo, ¿no es cierto? Entonces, ese es el discurso, ¿cierto? No hay en el pensum de los colegios como La Bella, como La Florida, en todos estos colegios, no hay una reivindicación de esa cultura que allá, no hay. Hace 3 años hicimos un ejercicio que lo llamamos Encuentro Andino Amazónico Mesoamericano, con 4 colegios más. Y era encontrarnos y los niños y las niñas de los colegios sabían quiénes eran ellos. Y nosotros sabíamos que eran los Quimbayatu. Ellos no tenían ni idea de quiénes eran los que estuvieron aquí. Y, pero no solo eso, ni el papá ni la mamá. Es una sociedad que niega sus orígenes. ¿Sí? Entonces, y viene la otra discusión. El proyecto fracasó. ¿Culpa de quién? De la comunidad. ¿Y por qué fracasó de la comunidad? Porque esas comunidades no tienen sentido de pertenencia. ¿Quién les ha dado sentido de pertenencia a las comunidades rurales de Cagataima? Para poner unos linderos y decir, ¿quién ha hecho el ejercicio de decir, mire, vea, es que ustedes aquí en este territorio estuvieron tales y tales pueblos y manejaron tales y tales culturas y tales culturas, y la forma de organización económica que tenían era esta, y evolucionaron a esta otra forma de organización económica? ¿Quién ha hecho eso? No se ha hecho. Entonces, por eso el concepto de la escuela campesina de agroecología y el concepto de que la agroecología la hace los pueblos originarios porque tienen la relación directa con el ecosistema. El ecosistema les da la información de cómo alimentarse, por cierto, pero les da la información de cómo sanarse, pero les da la información de cómo transformar para tener los utensilios y los elementos que necesitan para vivir en ese ecosistema. Todo eso. Y hay, por ejemplo, eh, ese libro, y yo lo cargo porque es la negación de la agroecología. Porque ese libro no debía decir, lo que debía existir era fichero en cada uno de esos 4 municipios, en las veredas de cada uno de esos municipios, ficheros sobre la cultura rural de la vereda. Y no estáticos, no ficheros estáticos, no ficheros que diga de tal fecha a tal fecha solamente, no, sino que están permanentemente ajustándose, porque permanentemente están llegando familias de Tolima, familias de Nariño, y van enriqueciendo ese fichero. Y cuando pensemos, estamos en condiciones de hacer canciones, de presentar obras de teatro, de volver a ese carácter revalorizador de la cultura rural campesina. ¿Cómo hacíamos esas revalorizaciones nosotros? Con una guitarra y un tiple. Como en pueblos que tenían más de afro, con unos tambores y otras condiciones. Como en pueblos indígenas, con ocarinas, con flauta. Todo eso nos llevaba a que la expresión de lo que nosotros éramos era posible tenerla. El día que por eso la agroecología asume el carácter de agroecología de los pueblos, porque el día que se acabe, por ejemplo, la canción nuestra, ese día se fue de la cultura. Lo que ahora estamos viviendo en buena parte es eso, ¿no? Ya borramos
la música, borramos la danza, borramos el teatro, todas las expresiones culturales, lo que dijimos de, de allá de la Bella. El gran aporte que vos podés hacer con los compañeros que quieras hacer ahí es cómo volvemos otra vez a recuperar esa cultura que está ahí, que no es que no está, ahí está, que la reemplazan por otra cosa, que la reemplazan por otra cosa porque no se recompone la cultura, ¿no es cierto? No, la IAP de Orlando Falborda es un aporte a la ciencia, a la ciencia, a la ciencia social del mundo, es un aporte valiosísimo. Pero me parece que igual que Orlando, que fue el que hizo la propuesta de IAP, los compañeros de Bolivia, Nelson Tapia, Freddy Delgado, César Escobar, ellos, ahí en México, el Víctor Toledo, Enrique Le, Julia Calavia, en la medida en que ellos dijeron, eso es posible si nosotros asumimos que esa sociedad tiene esta cultura, ¿cierto? Si no lo asumimos, no. Es lo primero que les llegue, pasa por ahí. En el caso nuestro, eso es lo que estamos viendo. Cuando el rector del colegio dice, es que la agroecología es el atraso, porque la agroecología no habla sino de la historia de los alimentos y de no sé qué cosa. Pero eso es atraso, eso es de hace cuántos años, eso es de otra época. Lo que hay que enseñarle ahora al campesino es lo de ahora, no sé, ya es el uso de los químicos, el uso de las herramientas modernas, el uso de todo lo moderno y borrarle el alma de la cultura campesina, ¿cierto? Eso es lo que nos dice ahora el rector de ahora.